se me ha proyectado esta especie de imagen de burguesa. De persona que escribe desde su torre de marfil, ¿no? O casi aristócrata en el gesto, ¿no? O sea, mi extracción de clase es una cosa muchísimo más humilde. Mi madre ha trabajado toda su vida como camarera de piso, mi padre es una figura más bien ausente dentro de esa dinámica. Y en este sentido, a ti se te ha reprochado en numerosas ocasiones que seas una contertulia habitual en el programa de Al Rojo Vivo de Ferreras. Hay una especie de ánimo en una parte, yo no creo que es una parte mayoritaria, pero una parte de la gente progresista, de que acudir a espacios que no estén 100% en consonancia con lo que uno piensa o con lo que uno dice es una derrota o una claudicación, ¿no? Esto es algo que no tiene ningún sentido. ¿Pero en serio alguien puede creerse un enunciado tan total y absoluto como hemos perdido? ¿En serio? Y para mí hubo un momento de tristeza y de decepción. La experiencia de ver La Sexta Noche con Pablo Iglesias. Claro, mi experiencia fue como de adolescente a admirar esa construcción en ese momento, ¿no? Y lo que políticamente se está articulando en ese momento, a después, la vida adulta, de repente ser considerada una traidora por figuras a las que yo había admirado. Bienvenidos a otro episodio de No Obstante. Seguimos con estos episodios especiales en vísperas de las elecciones europeas. En esta ocasión tengo conmigo a una, aunque joven, vieja amiga, Elisabeth Duval, filósofa, escritora, poeta, también secretaria de comunicación ahora de Sumar. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco. Gracias por la invitación, Aime. Ella es también, aunque quizás un poco a su pesar, o eso expresaba en su libro Después de lo trans, una figura clave y de referencia en el debate público en España alrededor de la cuestión o el melón, si se quiere, trans. Sigues estando hasta el coño de lo trans, como decías en Después del Me Too, iba a decir, porque te copié el título. Es verdad que me copiaste el título. Esto la gente no lo sabe, pero ahí me lanzó un librito de la colección esta, de la colección Relámpago de ebooks de Penguin, que lo llamamos Después del Me Too, en clara copia de lo que habéis hecho con Después de lo trans. Pues lanzamos el año pasado Sí, fue el año pasado. Lanzamos el año pasado Nacht Trans, la traducción al alemán, que lo publicaba Wagenbach Verlag. Y creo que traducían el Estoy hasta el coño de lo trans con Ich habe von Schnauze voll von Trans. Sí, voy. ¿Qué digo? Había dicho esto que no sea muy pedante, pero no, ya empezamos bien. Pero que quiero decir, y yo ya cuando hacía esa traducción sentía como una especie de relativa desconexión con la cosa, sobre todo porque me ha dado para estar arte de algo, tú tienes que dedicarle tiempo mental y tienes que dedicarle espacio a ese algo. Y ahora me ha dado tiempo también para tanto desvincularme, conocer tantas cosas relacionadas con ello, como hartarme o cansarme de otras cosas, ¿no? Entonces, esa rabia inicial o ese hartazgo con el que escribí ese texto, yo creo que hoy no se repetiría de la misma manera, pero bueno, pues no sé, no estoy escribiendo un texto sobre, no estoy escribiendo un texto sobre lo trans, pero creo que también como globalmente a nivel de tono ya casi existencial, también me he templado bastante. Sí, es verdad. Tranquilo. Pero bueno, nadie lo diría porque quiero decir. Y además en esa época te llamaban única y exclusivamente para hablar de eso, de el melón trans, mientras que ahora mucha gente te conoce también por tu militancia política, que, bueno, iba a decir precisamente que hay mucha gente que no sabe que viene de lejos, que de hecho yo cuando te conocí, tú habías empezado a militar en Iniciativa Comunista con solo 16 años. Quería que nos contaras también un poco cómo fueron esos años. Yo creo que cuando no fue tan largo, cuando me conociste estaban como en el proceso de premilitancia de Iniciativa Comunista.
una de esas organizaciones que siguen llamando a sus partes territoriales células, lo cual se me quedó siempre en la cabeza de forma muy divertida, ¿no? Y de hecho, el año pasado iba a decir, la tengo como coletilla. Hace unos cuantos años publiqué una novela que se llama De Madrid a la tumba, y en esa novela, en el posfacio, en la parte después del texto en sí, como lo que hacía era contar un poco qué es lo que había inspirado a la redacción de ese texto, a hacer esa historia, ¿no? Madrid a la tumba va, por resumirlo muy brevemente, de una historia de amor que se da entre un militante de un grupúsculo marxista-leninista y de una casa ocupa vinculada a ese grupúsculo, que en la novela se llama La Comuna, pero que es un trasunto parcialmente ficcionalizado de Iniciativa Comunista y de Casa Roja Lavapiés, que era este edificio ocupado de los antiguos estudios Odeón. Realmente bastante impresionante, porque era un edificio muy grande en una de las calles paralelas a la calle Embajadores, cerca de Tirso de Molina, y donde ahora se erige como un hotel hipster modernito. Y el otro era un militante de lo que la novela es el castillo, lo que está ficcionalizado para, en la realidad, es Hogar Social Madrid, y su militante también en la casa ocupa del antiguo edificio del Nodo, donde durante un tiempo, en ese año, en 2016, estuvieron los de Hogar Social Madrid, la historia de amor entre ellos dos y la historia de esas militancias y cómo se entrecruzan. Y yo cuento en el posfacio que mi intención original a la hora de empezar a escribir la novela era escribir una cosa que tuviera más que ver con libros como El romancero del socialismo americano, comunismo americano de Vivian Gornick o con Los justos de Camus, como una cosa más puramente, o casi Vázquez Montalbán, ¿no? Una cosa más puramente sobre la militancia comunista, una relación comunista ficcionalizada, ¿no? Casi desde un punto de vista tanto satírico como de drama moral. Pero cuando empecé a escribir y eso lo hacía porque mi experiencia, lo que yo conocía de primera mano había sido eso, esa experiencia breve de premilitancia en ICE, que ahora en retrospectiva era un poco casi la rama de marxistas o gente que éramos marxistas en aquella época, pedantes, que leíamos textos de Plejanov. De Ilienkov. Yo cuando voy a citar los textos de filósofos soviéticos que se leían en ese momento, siempre digo por algún motivo Plejanov cuando es Lenkov. Los dos son filósofos rusos en realidad. O sea, Yo siempre hago la misma claro. broma de imagínate lo pedante que tengo que ser para corregir a Elizabeth Duval. Claro, los dos son filósofos rusos, entonces no está tan alejado. No, pero bueno, no. digamos eso, como No, pero en Iniciativa Comunista tienen como esa tradición, ¿no? Tienen como ese apego a Ilienkov, porque yo Claro, también sí, orbité, sí. digamos, a Iniciativa Comunista en esa época, y por eso también sé que éramos muy pedantes. Claro, entonces, o las tres fuentes del marxismo-leninismo, textos de tal, ¿no? Pero claro, para mí fue como sobre todo la experiencia de una constatación de una grandísima distancia entre las palabras y los hechos, ¿no? Una gran distancia entre una retórica muy grandilocuente o de unos objetivos muy grandilocuentes en cuanto a sus aspiraciones, de derrumbe de todo lo establecido, Sí. ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Claro, sí. Pero luego una acción política o un impacto político nulo, ¿no? Y además una grandísima desconexión entre esa organización como supuestamente de vanguardia para la futura reconstitución del Partido Comunista, Sí. tal, y una distancia inmensa en relación con la gente o con las vidas de la gente, ¿no? De hecho, hay un documento, si se busca Unidad Comunista en Google, hay un documento de los monográficos de la revista que Unidad Comunista solía sacar, Línea Roja, en el de 2017, que era un especial, creo, monográfico sobre el imperialismo. Hay un texto que es Las mujeres punta de lanza contra el imperialismo mundial, y ese texto están anónimos, porque, bueno, éramos una organización tal, no firmábamos nuestros textos. Claro. Pero ese lo escribí yo en ese momento, contando como luchas antiimperialistas. Con feministas, 17, 16. ahí tenía... Sí, ahí creo que había cumplido los 17. Entre 16 y 17, correcto. Te quería preguntar eso también, ¿por qué crees tú que se manifestó en ti
de forma tan prematura esa pulsión, esa vocación política, ¿no? Porque, bueno, decías que eso fue una premilitancia o lo llamas así, pero has seguido de formas diversas, articulándolo de forma distinta, por medios distintos, también a través de tus escritos, siempre haciendo política, aunque fuera, como digo, en medios distintos y de formas distintas, ¿no? Yo creo como aquí, de hecho, cuando escribí, en otro texto que escribí hablaba sobre cómo para mí hay una diferencia entre quien puede o quien puede permitirse dedicarse a la política o enfrentarse a la política como una cosa que se hace como un juego, ¿no? Como un pasatiempo intelectual un poco. Claro, o que se hace como una historia en la cual pues, no hay ni siquiera implicación emocional, porque estás haciendo cosas en política como podrías estar haciéndolo en cualquier otra cosa, ¿no? Y una vinculación en política que para mí tiene mucho más que ver con lo afectivo y que tiene también que ver con la herida, ¿no? Con cierta inevitabilidad de lo político. Pienso, por ejemplo, como en circunstancias a nivel biográfico, yo creo que es muy distinto mm, llegar a la política desde una experiencia vinculada con la clase, que luego podemos entrar más por aquí, pero al contrario de una imagen que en ocasiones se dibuja, yo creo que por multitud de factores, factores que tienen que ver con el LGTBI, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con el mundo literario, se me ha proyectado esa especie de imagen de burguesa de persona que escribe desde su torre de marfil, ¿no? o casi aristócrata en el gesto, ¿no? Sí. Pero, o sea, mi extracción de clase es una cosa muchísimo más humilde. Me contaba, mi madre ha trabajado toda su vida como camarera de piso, me parece una figura más bien ausente dentro de esa dinámica. Y en Melancolía, por ejemplo, escribía que para un trámite, una cosa de, no sé si una ayuda ahora o de creación de empleo, tuve que buscarle para mi madre en la página web de la Tesorería General de Seguridad Social cuáles eran, o sea, el expediente de vida laboral, ¿no? De años cotizados. Y ella, que ha trabajado prácticamente desde los 15, 16 años, que fue la edad en la que tuvo su primer hijo también, como camarera de piso, o limpiando discotecas, o, bueno, o sea, limpiando hoteles, limpiando cementerios, limpiando muchas cosas, por la dinámica propia de las ETT, de las subcontratas, de empresas que te dan de baja y te dan de alta en un mismo día, a pesar de haber trabajado tantos años en lo real y no en lo computable o en esa parte de los datos, lo que ponía en su expediente de vida laboral era que si acaso tenía cotizados como máximo 7 u 8, ¿no? Y para mí, claro, pues hay una cosa en eso que ya es directamente indignante o que profundamente remueve, ¿no? Pensaba en que es muy distinto dedicarse o hacer algo que tiene que ver con la política ahí, porque yo creo que es una posición en la cual no te puedes permitir no mirar la política o no mirar afectado, lo sí. social, no sentirte no solamente afectada, al final afectada por decisiones políticas está todo el mundo, pero hay un punto de conmovida, ¿no? Quien ha vivido el dolor, el sufrimiento, quien ha padecido al ver el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás, como es el dolor del mundo, pues hay algo que tiene que ver con conmoverse, ¿no? Pensaba en el afecto espinosiano un poco. Sí, absolutamente. Bueno, yo soy profundamente espinosiana en general, ya de forma más teórica, Sí. ¿no? Pero claro, hay algo en ese dolor del otro, el dolor de los demás, que sí has conocido. El dolor, sobre todo y particularmente, te conmueve. Y a mí es una cosa que me pasa, ¿no? Y me pasa por esa extracción, fundamentalmente, ¿no? Por ese conocimiento de lo que es. Yo soy del 2000, ¿no? De la quinta del 2000, y eso significa que cuando entro en la primera adolescencia un poco antes, ¿no? Cuando ya pues uno es capaz de generar recuerdos, tengo, nada más estalla la gran recesión, la crisis de 2008, yo tenía 7, 8 años, ¿no?
Entonces, toda mi experiencia ya después en el borde entre la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato, está marcada por la crisis. Y cuando la experiencia está marcada por la crisis, cuando has padecido, cuando has vivido, lo que puede llegar a ser un corte de luz o una amenaza de desahucio por impago, cuando has vivido ese tipo de cosas, es muy difícil no sentirse conmovido por muchas cosas que tienen que ver con la política y con la injusticia de forma general. Es una cosa en terapia con mi psicoanalista que he tratado también mucho, ¿no? Porque para mí hay algo de identificación y de relación con la propia noción de justicia que es muy importante, ¿no? A mí me mueve mucho, me inflama mucho lo justo y lo injusto, ¿no? De forma global. Hablábamos justamente de cómo eso, hay mucha gente que suele presuponerte un origen de clase que dista mucho, como decías, de la realidad. Creo que en parte es por detalles como que pudieras estudiar en la Sorbona de París, ¿no? Que tiene como pues ese halo de elitismo cuando realmente pues estudiaste con beca. Y luego, claro, otras personas hemos estudiado quizás en la V del Raval, ¿no? Y como es el Raval, a pesar de que al final sea una universidad céntrica, pues parece que ya hay que ya es un marcador claro de clase, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero también puede tener que ver con que tú tampoco has enarbolado ese orgullo de clase, tampoco te has puesto, digamos, ese pin, ¿no? Esa insignia de clase. Y claro, es curioso ver cómo a veces quienes pueden muchas veces enarbolar esa bandera, a veces son personas que quizás no han conocido tan de cerca esa miseria cuando la impostan, ¿no? Cuando estetizan ese sufrimiento, ¿no? Quien ha vivido en primera persona, como decías tú, pues esas amenazas de desahucio por impago, es mucho más difícil romantizarlo. Sí que puedes, digamos, enorgullecerte de haber podido salir de ahí y quizás verbalizarlo un poco más en esos términos, ¿no? Pero cuando vemos esa glorificación de la clase trabajadora en esos términos de prácticamente normalizar o embellecer la precariedad, normalmente lo hace quien tiene, por así decirlo, el privilegio de poder verlo con una cierta distancia y que sea hasta cierto punto una especie de cosplay. ¿Y tú crees que quizás tú a veces has tenido épocas en las que ahora entiendo que te encuentras en una situación un poco distinta y te has reconciliado de alguna manera? Bueno, si quieres lo puntualizas eso, ¿no? Pero ¿crees que es posible que en algún momento hayas desarrollado pues un cierto rechazo a tus raíces, ¿no? Yo creo pasan varias cosas. La primera, como no hay nada bonito o bello, ¿no? En que el trabajo, la precariedad, las condiciones económicas te destrocen la vida o destrocen la vida a tu familia o a gente cercana. No hay nada bello, romantizable o de lo que se puede hacer una estética ahí. Y yo creo que el deseo que más naturalmente nace en muchas de las circunstancias es como un deseo tanto de escapatoria, ¿no? Como una especie de vergüenza. Que luego, evidentemente, se trabaja y con la cual se hacen cosas, pero nadie te cuenta, a no ser que sea dándole una vuelta hipsterizada y moderna y un poco perversa de... Bueno, el hacer una estética que ahora sucede mucho en la actualidad de lo lumpen de repente como algo reapropiable por lo rico, claro. Incluso lo deseable dentro de esa fantasía urbana, no es exactamente lo lumpen porque ya tiene una grandísima acumulación de riquezas, ¿no? Y acumulación de riquezas de consumo. O sea, hay coches, hay fajos de dinero, ¿no? Ya no es exactamente esa miseria. Pero de todos modos, como a lo que se aspira ahí, ¿no? Y lo que se desea no es un orgullo de clase. El orgullo de clase también se construye simplemente porque no hay alternativa y entonces casi se naturalizan o se convierten en condiciones merecedoras de respeto, lo que realmente son formas de vida que nacen del sometimiento. Y que no tendríamos que tolerar, claro. Y ese doble filo. Claro, y que no tendríamos que tolerar, pero quienes viven en ellas tienen el deseo perfectamente comprensible de
hacerse respetar, Claro. ¿no? De decir, yo no soy menos que nadie. Pues las condiciones y casi, claro, hay una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? De acabar amando tus propias cadenas o tu propia situación, ¿no? Mi experiencia con... O sea, yo mi construcción también de identidad, yo creo, no es una construcción en, en términos de orgullo de clase obrera o estetizante, también porque creo que ese tipo de construcciones requieren una suerte de trabajo político y un trabajo ideológico relativamente refinado, ¿no? O sea, la construcción de orgullo de clase obrera de izquierdas también, y es difícil que surja muchas veces también en los sectores, digamos, más precarios, ¿no? Mi familia más bien era como tendiendo a un voto obrero de derechas, en la escala de capital cultural, capital económico, pues bajo capital cultural y bajo capital económico, ¿no? Y no mucha politización, no escasa politización. Momentos de zapaterismo podían oscilar entre zapaterismo y oposición a Zapatero, y creo que una gran parte de mi familia de clase obrera, insisto, que se alegró bastante en el momento en el que ganó Rajoy las elecciones de 2011, ¿no? Pero por esta cuestión también despolitizada y que opera de otra manera. Y en ese ambiente despolitizado, pero de clase trabajadora, al final lo que se desea es escapar, no politizarse. También porque no se cree que esa vida pueda ser de otra manera, ¿no? En especial en realización también de cuál es el sistema, cómo opera, de los ricos son ricos, los pobres somos pobres, y si acaso podrán algunos pobres convertirse en ricos, pero no dejarán de existir estas categorías, y no se distribuirán de otra manera. Entonces, cada uno se juega su vida o entra en una dinámica están ahí por algún tipo de fallo moral, ¿no? Casi. Claro, sí. de supervivencia los unos con los otros. Y ahora, qué decir, no tengo esa especie de repulsión, pero sí que creo como que también hay maneras de cada una de convivir con su propia historia. A mí también me parece una cuestión de humildad, en cierto sentido, ¿no? Como no tengo por qué convertir mi historia familiar o personal en una estética, ¿no? No quiero convertir el hecho de que mi madre fuera limpiadora de pisos en una estética, ¿no? Porque, es decir, hay motivos para enorgullecerse de todo el trabajo a lo largo de su vida de mi madre para sacarme adelante a mí, para sacar adelante a sus hijos anteriores, pero no es algo bello o deseable, ¿no? Yo habría deseado muchas otras cosas para mi madre a lo largo de su vida que las que ella tuvo que hacer. Entonces, como a mí me cuesta mucho convertir eso en una cosa o en un elemento discursivo, ¿no? Del cual casi sacar una especie de rédito de capital social, que es lo que acaba sucediendo con estas cosas. Claro. ¿No? Como el origen o pretendido origen acaba convirtiéndose en una forma de quedar mejor, más puro, ¿no? Con una historia detrás más limpia o que aporte más caché entre la izquierda, ¿no? O sea, es una cosa que también genera reparo. Yo creo. Cuando vienes de ahí, existe una noción bastante importante que es el pudor, ¿no? Creo que deberíamos en general intentar ser pudorosos y pudorosas en relación a muchas cosas, ante las cuales, pues, tendemos también a no serlo o a no sentir ese pudor. Pero es un fenómeno muy, muy cotidiano. O sea, yo contaba en un artículo en el diario el verano pasado, o el verano antes de las elecciones generales, que estamos hablando sobre el voto en esas futuras generales, que había ido a casa de mi tía, que también trabaja ella como camarera, pero en un bar. Y estaba mi madre en ese momento viviendo con ella y con la familia de mi tía. Y eso habíamos estado hablando sobre qué era lo que ella pensaba o iba posiblemente a votar, ¿no? Yo todavía no estaba en Sumar ni me había llamado a Holanda para ser portavoz de feminismos en la campaña ni nada. Y ella lo que me viene a contar básicamente como que no le gustaba nada a Pedro Sánchez, que decir, su educación política era en buena parte, como pasarse viendo a Ana Rosa Quintana y una cosa más, que Feijóo le parecía un soso
que le daban miedo los comunistas, pero que la reforma laboral y los ERTE de Yolanda pues estaban bien, que iba a votar seguramente a Vox, pero como forma de protesta, porque tampoco estaba muy interesada con la política. La cosa es, mi tía no es una persona particularmente racista, ni homófoba, ni transfoba, ni nada en absoluto. No era un voto plenamente desideologizado y un voto que no contenía nada político, ¿no? Y esto sucede mucho. O sea, yo creo que conjuntamente a la fantasía de esa especie de estetización o belleza de la clase obrera como clase, ¿no? O el mito de lo guay que sería en algunos sentidos la clase obrera, hay otra fantasía que es la de la clase obrera con conciencia, ¿no? Y con conciencia de lo que es, ¿no? Yo creo que mucho más que conciencia de lo que es, tiene deseos de ser otra cosa. Hablábamos de tu precocidad como activista, como militante, si se quiere, como persona politizada, ¿no? No sé cuál de estos adjetivos te gusta más, pero también fuiste precoz como figura pública, porque con solo 14 años te entrevistó Gonzo en el Intermedio, ¿no? En un programa de prime time. Y en esa ocasión hablaste de que habías empezado tu transición. Y te quería preguntar, ¿sientes que quizás el que hayas estado expuesta durante, iba a decir tu adolescencia, pero casi tu preadolescencia, ¿no? Durante esa edad, durante esos años, te ha curtido de alguna manera o te preparó para lo que acabaría viniendo después? Es decir, ¿tú crees que sabes navegar ese tipo de repercusión precisamente porque es algo que has conocido prácticamente desde que tienes uso de razón? Sí, o sea, de alguna manera también fue muy rápido. Ahora intento tener menos prisa, ¿no? En muchas cosas. Pero, y además muy rápido de formas que surgían plenamente por casualidad. Esa entrevista con en su momento, se dio porque en la Comunidad de Madrid yo fui de las primeras menores trans en tomar un tratamiento de bloqueadores hormonales. Y entonces iban a entrevistar a alguna de las primeras 3 menores que fuéramos a hacerlo. Y me tocó a mí, como me tocó a otra persona, ¿no? Pero como a raíz de eso, como entrevistas posteriores, como activismo ya en ese momento con los 14, que yo también tienen que ver con eso, ¿no? Con la incapacidad para sentir lo político, lo social como algo ajeno, ¿no? O sea, yo lo pienso también, que perfectamente podría haberme dedicado a actividades puramente de creación literaria o de cultura en general, ¿no? O tener un podcast literario, ¿no? O un podcast cultural, de hecho, lo tuve en Podimo en su momento, pero para mí todo lo que he hecho también ha estado siempre atravesado por una cuestión que es política, por una cuestión que es de clase, por una cuestión que tiene que ver al final también con quien una es, ¿no? Y de eso es extraordinariamente complicado desprenderse. Alguna vez lo he hablado también con alguna amiga que me decía como, pero Elisa, con lo tranquila que tú estarías simplemente estando en casa, escribiendo tu próxima novela, publicando el año que viene, haciendo girita literaria, dedicándote a escribir en un periódico, ¿no? ¿Para qué meterte en todos estos fregados? Sabemos que te va, te va la marcha y te van estas arenas, pero ¿para qué meterte ahí, no? Y sin embargo, para mí siempre lo he vivido como una cosa relativamente inevitable, ¿no? Cuando se tiene un compromiso con el mundo y con las cosas, como que no es justo tampoco rehuirlo, ¿no? O no es posible siquiera rehuirlo del todo. Hay un acalorado debate también en espacios de izquierdas acerca de si deberíamos o no llevar nuestros discursos, nuestras reivindicaciones a todos los espacios, ¿no? Respecto a si quizás al hacerlo estamos legitimando esos espacios o estamos renunciando a impugnarlos, a crear nuestros propios marcos, ¿no? Acabamos comprando
los marcos o de la derecha o de lo que podríamos llamar centro-izquierda, centro. Y en este sentido, a ti se te ha reprochado en numerosas ocasiones que seas una contertulia habitual en el programa de Al Rojo Vivo de Ferreras. Normalmente cuando se te hacen ese tipo de reproches tienen que ver con que, bueno, pues salieran a la luz los audios de Villarejo charlando con Ferreras. Y me gustaría saber cómo responderías tú, o bueno, cuál es la réplica, ¿no?, de Elisabeth Duval iba a decir los haters, pero no es que sean haters, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de Elisabeth Duval a quienes piensan que no deberías prestarte a acudir a esos espacios? O sea, y mi respuesta no es tanto una respuesta directa, ¿no? Sino que yo creo que como esa respuesta de no deberíamos acudir a ese tipo de espacios tiene más que ver con un síntoma que otra cosa, ¿no? Es un síntoma del estado general, del ambiente político, de cómo se sienten y cómo viven y cuál es el ánimo afectivo entre la gente de izquierdas o gente progresista en este momento, más que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, hace unos años, y bueno, o sea, también me hace gracia que me expresen concretamente la participación en La Sexta cuando he estado en debates o acudido a debatir con, por ejemplo, un tío blancuetero, o he estado en debates y he acudido a debatir contigo en una ocasión con Miguel Ángel Quintana Paz. Sí. Es decir, en el Círculo de Bellas Artes. Hay un punto ahí de no solamente que hayamos asumido la dinámica propia de las redes sociales de construir cámaras de eco donde solamente nos escuchamos entre gente cada vez más afín, y esto también genera que las redes sociales en espacios, sobre todo Twitter particularmente, especialmente tóxicos en muchas ocasiones, sino que además hay una especie de ánimo en una parte, yo no creo que sea una parte mayoritaria, pero en una parte de la gente progresista, de que acudir a espacios que no estén 100% en consonancia con lo que uno piensa o con lo que uno dice es una derrota o una claudicación, ¿no? Esto es algo que no tiene ningún sentido. O sea, y no tiene ningún sentido por varios motivos. Lo primero, si ya consideramos que difícilmente van a existir organizaciones o formaciones políticas que sean 100% coherentes con lo que uno piensa, con lo que uno cree, con lo que uno cree que hay que hacer, porque esa es la naturaleza además de todo proyecto colectivo, y ningún proyecto colectivo ni puede ni debe representar plenamente la opinión, parecer o lo que diría una individualidad, una persona, que encima intentemos que los espacios mediáticos, que son también mucho más complejos, también nos representen, nos hablen y expresen supuestamente lo que pretendemos hacer o decir con absoluta claridad y de forma completa, ya me parece una claudicación enorme. Y que también me lleva a preguntarme como, ¿a quién queremos hablarle o para quién estamos hablando? ¿No? ¿Para fragmentos o sectores o esquinas cada vez más pequeñas, o tenemos vocación no de interpelar a, sino de construir una mayoría, ¿no? ¿Con qué también en el terreno de la política es con lo que nos queremos quedar? O sea, yo pienso, por ejemplo, en cuál es el público, la audiencia de Al Rojo Vivo que ve la televisión, que ve ese tipo de programas, y la gente que me encuentro en un bar o que me encuentro por la calle, que me encuentro en el supermercado y que a lo mejor me he visto un taxista, me pasó el otro día en Valencia, cuando cogí un taxi en la estación de Joaquín Sorolla, que en el trayecto me reconoció y me hizo preguntas, o que me veía en la tele algunas mañanas cuando podía. Pues muchísima parte de esa gente es gente trabajadora, a partir de cierta franja de edad, que es la que sigue viendo la tele, que se informa a través de eso y a la cual se llega a través de sus programas. Queremos, o sea, ¿alguien se plantea en serio la idea de claudicar y de intentar no llegarle a esa gente? Estaba pensando que quizás eres la primera mujer trans a la que han escuchado hablar. También. Y no simplemente han visto caricaturizarse, ¿no? Y a la primera mujer trans en muchas ocasiones a la que habrán escuchado semana tras semana hablar sobre cosas que no tenían nada que ver con lo trans. Sí. Claro, o sea, ¿queremos renunciar de una estacada a todo esto
por una cuestión de pureza o pretensión de pureza de algunas personas, yo creo que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún sentido para intentar articular nada. Igual que, quiero decir, con programas para mí infinitamente peores o en cadenas infinitamente peores, ¿no? O con tertulios infinitamente peores. Creo que no hay que renunciar a esos espacios de transmisión y que el cambio que se ha dado entre la década de los 2010 y 2020 en relación con esto es un síntoma de tanto de esa construcción de burbujas como de esa impotencia de forma generalizada, ¿no? Como creo que hay una parte de ese reproche, ¿no? De estar sentado en una mesa que no tiene tanto que ver con algo de justicia o con algo de moral, sino con algo relacionado con la impotencia, con la impotencia de articular otro tipo, otra forma de conversación pública. Sí, yo esto ahora llevándolo más a otra clase de cuestiones, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Twitter, en general en las redes, ¿no? Como decías tú, que se han ido construyendo esas cámaras de eco y cada vez nos hemos ido volviendo más incapaces de tolerar la más mínima fricción, ¿no? Y quizás en un primer momento se decía que esto era precisamente para que no tuvieran que estar colectivos vulnerables y marginalizados expuestos a seguir escuchando pues los mismos discursos de odio, los mismos comentarios ofensivos con los que tenían que lidiar en su día a día, en el trabajo, en las cenas de Navidad, ¿no? Queremos crear un espacio seguro, pero parece que al final precisamente hemos renunciado a convencer, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto también tiene mucho que ver con haber asumido la derrota en el terreno de lo que llamaríamos la batalla cultural y simbólica y por la representación, como que hemos asumido que no vamos a convencer y por lo tanto solo aspiramos pues a construir pequeños espacios herméticos donde sepamos que bueno, aquí al menos vamos a tener ese confort o vamos a sentir esa especie de que es falso en realidad, que es un confort que tiene que ver con que la gente se autocensure, claro, más que con que realmente exista un auténtico reconocimiento del otro. O sea, y aquí hay una cosa, ¿no? Que tiene que ver con otra cuestión de gestión de expectativas, ilusiones, si damos las cosas por acabadas o derrotadas o no. O sea, yo soy bastante cabezota en esto de manera general y... Sí, o sea, siempre he sido muy competitivo en ese sentido. A mí no me gusta perder, no me gusta no estoy en ninguna cosa para perder. Y creo que es un ánimo que tendría que extenderse más, ¿no? O sea, a mí me enamora la victoria, no me enamora perder, de forma general. Pero es que creo que más allá de eso, a nivel cultural, ¿no? A nivel de la batalla cultural, viendo... Si miras España 2024 y miras España 2004, evidentemente que hay tiredac, evidentemente que hay avances y retrocesos. ¿Pero en serio alguien puede creerse un enunciado tan total y absoluto como hemos perdido? ¿En serio? Quiero decir, no solamente en cuestiones simbólicas o culturales que también, pero en todos estos años el feminismo no ha perdido, la conquista de derechos no ha perdido, muchísimos movimientos no han perdido. Lo que ha sido también ha sido evidentemente pues gestiones de expectativas, frustraciones, no se llega todo lo allá que se quiere llegar, pero eso no constituye una derrota de que hayan ganado y te hayan masacrado los otros. Quiero decir, además en varias cosas. España, por ejemplo, en Europa constituye una excepción en varias cuestiones. Si no se perdió ni siquiera en el TKJ, ¿no? Es decir, no se perdió ni siquiera en esas elecciones. ¿Cómo vamos a construir una narrativa de que hemos perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido cuando se dice eso? Porque no es la batalla cultural global. En todo caso, puede perderla quien dice que renuncia ya a darla. O que renuncia ya a intentar trabajar para la difusión de ciertas ideas. Pero, por ejemplo, o sea, a mí siempre me gusta mucho esta frase de uno de los padres del neoliberalismo, ¿no? La de
trabajar en esos periodos lentos en el campo de las ideas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable, ¿no? Y esa frase está enunciada en un momento de minoría y subalternidad absoluta. Lo cual no era vislumbrable el triunfo posterior al neoliberalismo. Es decir, yo creo que más que haber perdido una batalla cultural, hay gente que se da por vencida fácilmente. Y eso también, o sea, eso también es como para hacernos mirar. Bueno, todo el concepto del libro de melancolía también va en esta dirección o en ese sentido de crítica, ¿no? Y es un ánimo de derrota, o sea, yo puedo entender algunas cosas, pero no puedo entender otras. Y quiero decir que, como tanto esa posición de no tienen sentido los espacios seguros, tiene sentido la talla tal, la restricción del uso de la palabra lo que genera son más monstruos que otra cosa, y una posibilidad de aquellos a los la que se les imposibilidad restringe, de confrontarlo. claro, y también hacer que aquellos a los que se les quita se puedan convertir en víctimas, se puedan convertir en expulsados y mártires. Es decir, o sea, por ejemplo, ahora, ¿qué es también el fenómeno Alvise de la expulsión de todos los espacios y la construcción del espacio propio, donde se puede reivindicar constantemente el a mí me están excluyendo, nadie habla de nosotros, nadie habla de nosotros? Sí, también creo con eso. Sí. Y además también en el caso de Alvise, claro, precisamente, o sea, yo entiendo que en el caso de figuras como Alvise haya como ese cálculo de decir, vale, pero si le estamos dando un altavoz a esta persona, quizás vamos a hacer que sus ideas lleguen más lejos y pensamos que sus ideas son peligrosas, ¿no? Pero cuando hablamos de figuras que ya han alcanzado, digamos, esa magnitud, ¿no? Que ya se han instalado prácticamente en lo mainstream, si lo que intentamos es silenciarles, lo que conseguimos es, como decías tú, que de alguna forma estamos validando su relato de que, igual es que no hay forma de contraargumentar lo que yo estoy diciendo. Igual es que lo que yo estoy diciendo es incontestable y por eso la izquierda no se atreve. Claro, y de hecho, quiero decir que fue, no me acuerdo, ante todo el proceso que ya me parece que fue hace un montón, que no fue hace tanto, de tramitación de la ley trans, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez que desde Contextos nos propuso a Laura Freixas y a mí un debate sobre este tema, un debate sobre la ley trans. Y claro, seguramente habría mucha gente en 2024 que diría un debate con Laura Freixas, pero ¿qué estás haciendo? Eso es darle voz a alguien que ha vociferado casi discursos de odio, no se puede hacer de compartir un espacio con ella, tal. Yo en ese momento acepté, o sea, por ello también que si creemos con la suficiente convicción y firmeza en nuestras ideas, tenemos que estar tan convencidas como para ser capaces de defenderlas y defenderlas articuladamente. Y cuando... Y la cosa fue que Laura Freixas no aceptó. Dijo, además se justificó como diciendo que no creía que ella fuera la indicada para hablar de eso, lo cual había una respuesta muy fácil de no eres la indicada para hablar de esto, pero dedicas cada columna, cada una de las semanas que escribes columnas a hablar sobre este tema. Es decir, lo que no quieres es que te confronten en vivo y en directo a tus propias contradicciones e incapacidad de sostener los argumentos que presuntamente estás sosteniendo. Y a una persona trans que no puedas deshumanizar en ese momento porque la tienes enfrente. Es más difícil. Claro. O en la campaña de las generales, me acuerdo de ese momento en el debate de igualdad que organizó la agencia EFE para las generales, el momento de enferma crónica con la representante de Vox. Pero claro, o sea, quiero decir mucha cosa de solidaridad en ese momento, porque es una cosa muy bruta que te digan, pero yo recuerdo también en ese debate pensar en ese momento, al final, en ese debate, quien estaba callando a la de Vox era yo. ¿Sabes quién está? Dando una respuesta que era más firme que cualquier cosa que yo estuviera diciendo. Y eso también hay que hacerlo. No basta con como claudicar y hablar a la gente de tu propia esfera sobre cómo vas en declive o cómo solamente, ¿no? O lo mal que están las cosas, cómo crece la derecha. ¿no? O sea, por hay que hacerlas. Y entiendo que tampoco podemos
encomendar a todas las personas y todas las personas pertenecientes al colectivo del que se está hablando, ¿no? Todo el tiempo. Que constantemente hagan esa pedagogía y se expongan a ese tipo de violencia, porque evidentemente supone un desgaste mucho mayor para ti que para la representante de Vox, ¿no? Que bueno, simplemente te suelta eso y ya está. Claro. Tú tener que hacer ese ejercicio de contención, porque quizás hubieras querido decirle otra cosa, aunque bueno, sé que eres una persona bastante temperada. Me he vuelto más templada. Sí, en plan, en general, pero yo podría entender que tu reacción en ese momento, sobre todo porque no te esperas que suelte algo así, hubiera sido un poco más visceral, y entonces a veces como que hay que hacer ese ejercicio de contención para que no te caricaturicen. Entonces es como que yo entiendo que requiere un trabajo emocional, y esto también me pasa como feminista, ¿no? Yo entiendo que requiere un esfuerzo mayor y que no es algo que le podamos exigir a toda persona que ocupe el espacio público y sea LGBT, sea mujer LGBT, mujer racializada, etcétera. Yo lo entiendo, que no podemos estar pidiendo que todo el mundo eduque a todo el mundo, pero sí que es verdad que de eso, de decir, bueno, también mereces tener ese descanso de no tener que estar siempre expuesta a no querer jamás confrontar nada como izquierda, ¿no? Es decir, no, tenemos que quedarnos aquí replegados, ¿no? Y retrotraernos ahí como, sí, recluirnos en nuestros espacios seguros. Creo que hay un derecho. De convencimiento, ¿no? Porque sobre una frase de tenemos razón, no hace falta explicar. Ya. Sí. O sea, y es que al final Claro. también, quiero decir, tener razón o creerse en posesión de la verdad no sirve de nada. Ya. O tenemos los datos y dato mata relatos, como pues No. por desgracia me temo que no. Sí que es verdad que, o sea, nosotros tenemos que aportar también un marco interpretativo, una historia, porque al final la gente quiere oír una historia, y nosotros pues sí que es cierto que queremos que esa historia sea rigurosa y que esté fundamentada en datos, pues digamos, y demás, pero claro, al final tampoco podemos limitarnos a ir soltando datos así como si nada, aislados en el vacío, y esperar que la gente que siente esa incertidumbre, por ejemplo, muchos hombres jóvenes ahora radicalizándose en la manosfera y demás, no podemos limitarnos a enseñarles los datos de la Fiscalía sobre el número de denuncias falsas. Claro. O sea, necesitamos un esfuerzo pedagógico que vaya más allá, y esto parece que cuesta decirlo. Pero totalmente. Pero sí. Y bueno, también durante unos meses formaste parte del consejo de redacción de Contexto, y ahí coincidiste con el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Te quería preguntar también un poco por esa época, y bueno, todos sabemos cómo acabó, pero ¿cómo acabasteis en ese señora suélteme el brazo? El momento salseante. Sí. No, tampoco, o sea, tampoco me extenderé mucho porque realmente yo creo que hubo gente con eso que quizás se pensó que Iglesias y yo hemos tenido una amistad en esos años. Y quizás él hablaba en términos de traición o... Como que nos habíamos hablado Ya. mucho, y la cuestión es que Pablo Iglesias y yo nunca fuimos amigos. Es decir, yo creo que en total me habré visto con Pablo un total de 5 veces en mi vida. O 6 veces en mi vida. Contadas, pero no más, ¿no? Y los mayores puntos de interacción pues fueron en esos tiempos de consejo de redacción de Contexto, en los cuales teníamos bastantes discusiones, o sea, discusiones sobre cómo veíamos ciertas cosas. Esto ya en 2021, antes de cualquier cosa o cualquier movida. Para mí hubo un punto incomprensible en la interpretación de la traición, sobre todo porque, claro, ¿traición a qué? ¿Qué lealtad o qué debo yo? ¿No? O sea, mis únicas experiencias militantes han sido medio recogidas aquí. Fueron la premilitancia en ICE cuando tenía 16 años, y luego cuando me llama Yolanda Díaz para ser portavoz de feminismos en Sumar, lo que viene después. Pero yo no era ni militante, ni cargo de nada, ni tenía ninguna responsabilidad, ni representaba nada, ni debía ningún favor, ni lealtad alguna a partido o figura política alguna, ¿no? Entonces, como es un sentimiento de traición, una narrativa de traición un poco extraña. Y también extraña en el sentido de
claro, la crítica, yo creo, debe ejercerse siempre sin ser interpretada como un ejercicio de violencia, ¿no? Y creo que eso es algo que en algunos espacios de la izquierda se ha llevado mal en los últimos tiempos, ¿no? Como el incluir la diversidad, la pluralidad, la diferencia, el cómo gestionar la diversidad de pareceres en los espacios, ¿no? Ahora, en la vida interna de Sumar, pues me cruzo con muchas veces con mucha gente con la cual tengo pareceres sobre muchas cosas en política extraordinariamente diferentes, ¿no? Y hablamos sobre ello y no necesariamente llegamos todo el rato a consensos en nuestros pareceres, sino que hay discusiones sobre cuestiones políticas y no es un drama o no es una tradición que existan discusiones. Bueno, es que tú y yo tampoco, digamos. Ya, claro. Claro. O sea, quiero decir, es que lo extraño es lo otro. Claro. Sí. Lo extraño es la consonancia total y absoluta, ¿no? Que pasa esta cosa que comentaba con los medios de comunicación, ¿no? Esta cosa tan extraña de pensar, por ejemplo, ¿no? Que si no creo que una formación política deba ajustarse plenamente al 100% a la ideología de un individuo, ¿no? O de una personalidad, porque entonces ya no sería ningún tipo de proyecto colectivo y ningún proyecto colectivo puede, bueno, sí sucede, pero no debe conformarse en torno a una mera individualidad o lo que piense un individuo, tampoco pasa con los proyectos mediáticos, ¿no? Pero una especie de tiranía de la línea o aplastamiento de las diferencias, además de las diferencias pequeñas. O sea, y para mí hubo un momento un momento de tristeza y de decepción. Porque evidentemente una parte de ese lo que culminó en el señora suélteme el brazo que, que no entendí, que yo creo también a cualquier persona que parcialmente ni que sea se haya politizado o que haya tenido una parte de su politización que estuviera influida por el momento del auge de Podemos en 2014, la experiencia de ver La Sexta Noche con Pablo Iglesias. Claro, mi experiencia fue como de adolescente a admirar esa construcción en ese momento, ¿no? Y lo que políticamente se está articulando en ese momento, a después, la vida adulta, de repente ser considerada una traidora por figuras a las que yo había admirado, ¿no? Y el punto de, pero si yo, ni políticamente ni personalmente, no he hecho nada. Entonces, ¿cuál es el sentido o motivo de esa inquina o esa rabia contra mí? Que cuando, de hecho, por ejemplo, o sea, en relación con Al Rojo Vivo, otro reproche que yo he oído mucho ha sido como solamente hay gente que solamente está en Al Rojo Vivo para atacar a Podemos. Y es como, perdona, pero sí ha habido mucha gente en Al Rojo Vivo, y yo incluida, que cuando se archivaba o se sobreseía una causa de las que injustamente se abrían contra Podemos, como parte del Lawfare, lo decía. Y yo he dicho en Al Rojo Vivo, en directo, que se hablaba muchas veces de cuando se abrían causas, pero poco de cuando se cerraban. Y aún así, esos son mimbres para ser convertida en traidora. Bueno, y también defendiste la ley del solo sí cuando Sí. te propuso esa contrarreforma del PSOE y claro, pero porque ese contador de goteo. Claro, desde la coherencia de que mi posición nunca ha sido punitivista, ¿no? De que no aprobaba una reforma del Código Penal solamente para endurecer las penas o también en su momento la ley trans. Quiero decir, no vale tampoco que en 2021 mi reel en Al Rojo Vivo defendiendo la ley trans y hablando de trans frente a la derecha fuera como lo más viralizable y lo mejor que podía pasar a la difusión mediática de la ley trans y que de repente sea una traidora, ¿no? No es una narrativa tampoco creíble. Estaba pensando, creo que era Hannah Arendt quien decía que el espacio político era como una mesa y claro, tú te tienes que sentar a la mesa pero necesitas una distancia para dialogar. Y sí, ambas partes tienen que estar dispuestas a sentarse en esa mesa, pero necesitas una distancia, ¿no? Y si hablamos de la izquierda, claro, no puede haber unidad
sin diferencia, porque entonces solo hay identidad, entonces Claro. no hay unidad porque dices, bueno, Claro. que eres una única cosa, entonces no estás acogiendo una Y la unidad, pluralidad, claro, y la ¿no? unidad genera muchísimos conflictos. Mm, Todo el tiempo. La verdad, cosas sí. que valen la pena. O sea, que son difíciles de gestionar, pero la polifonía es algo valioso. Polifonía, uff, qué bonito. Es que es poeta, Entre tantas cosas. entre otras muchas cosas. Poeta, trans, pero Es verdad. No, pero eso siempre lo decía después de que sacaran Después de lo trans, que curiosamente, tras la salida de Después de lo trans, bajó muchísimo la cantidad de periodistas que incluían lo trans a la hora de hablar de mí. No, o sea, estuvo bien, pero tenía su punto contradictorio, extraño, con el hecho de que para que dejaran de mencionarme como la escritora y activista trans Elizabeth Duval, tuve que publicar un libro sobre lo trans. de esa militancia no institucional de la que hablábamos al principio, pasaste a Sumar, siendo primero la portavoz de Feminismos, Igualdad y Derechos LGTBI, hoy responsable de comunicación de esta formación. ¿Tú sientes que hay una continuidad respecto a ese origen militante, ¿no? Que quizás se ha producido simplemente una maduración a nivel ideológico, o sientes que ha habido algún tipo de inflexión, un cambio más o menos brusco de rumbo? En Valencia, cenando con una amiga, antes en otro corte te dije quién era, pero en este corte final no te voy a decir con quién. Y ella me decía como que a la hora de pensar la política todo el rato hay que tener presente para quién se hace política y por qué se hace política, ¿no? A pesar de todo lo que contaba antes de la herida, nunca o no se debe hacer política por uno mismo o por suplir una carencia o por suplir un deseo personal. El objeto de la política siempre es el otro. Y siempre es el otro que más sufre, la persona que está en la puerta de los comedores sociales en la calle. O sea, veo eso bastante siempre que paso de Tirso de Molina hacia el centro de Madrid, el comedor social que está ahí justo enfrente de los cines Yelmo Ideal. La persona a la que le han pegado una paliza. O sea, que parcialmente la política sea esa suerte de sufrimiento del mundo, ¿no? Y hacerse cargo de, de ese dolor, de esa aflicción, de una cosa tan impersonal también, como es ese dolor. No desear que nadie sufra, ¿no? O no desear que haya injusticia, ¿no? O sea, es una revuelta contra lo injusto. Y creo que eso es una cosa que no ha cambiado y que, poco me importa cuál fuera mi compromiso militante, no cambiaría. Se llegó a rumorear que podrías haber sido la candidata a las europeas de Sumar. ¿Esto llegó a estar encima de la mesa y hubieras querido dar ese paso? Bueno, yo no estuve en las conversaciones para la conformación de la candidatura. Yo siempre he repetido, porque hubo periodistas en ese momento que me lo preguntaron, que yo estoy extraordinariamente a gusto con mi vida en Madrid, que además viví ya 4 años en París en toda mi etapa universitaria y que no habría podido volver a acostumbrarme ni a cielos grises ni a un tiempo que no fuera el de Madrid. Y la verdad es que estoy muy contenta con la responsabilidad como secretaria de comunicación, que creo además que es de las cosas más gratificantes en el sentido de hacer cosas, de crear. ¿Cuáles son vuestras expectativas de cara a estas elecciones europeas? Porque Antonio Maestre ha sacado un artículo en el que afirma que Podemos se juega mucho a que Sumar no saque ese cuarto escaño, que sería Manu Pineda, y que eso pueda crear un cisma en la interna de Sumar que pueda suponer la desvinculación de Izquierda Unida. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo te acercas ahora que estamos a día 6, ¿no? Estamos a día 6. Ahora que se acercan las elecciones, ¿qué sensaciones tienes? O sea, también las sensaciones van variando a lo largo del tiempo. Hoy estamos hablando esto el jueves 6, pues sí, con la campaña, saber Ya. en qué vive. Bueno, como a lo largo de la semana, mis sensaciones han sido bastante buenas. Y una cosa como he escuchado también que quería ensalzar, o sea, he tenido el gusto
de coincidir en varios actos, que no nos conocíamos personalmente, aunque evidentemente pues habíamos oído hablar mucho uno del otro, con Antonio Maillo, que ahora es coordinador general de Izquierda Unida, ¿no? Y tenemos pendiente, o sea, nos hemos convidado mutuamente a un café después de las elecciones, porque creo que él y buena parte de la militancia de Izquierda Unida están haciendo un trabajo en esta campaña que él ejemplifica mucho en su discurso de una enorme generosidad, de una seriedad política muy importante y que hay que poner en valor. Por ejemplo, la figura de Maillo a mí me parece un valor importantísimo, ¿no? Para la política de forma general. Yo creo, o sea, entiendo una de mis máximas, ¿no? Desde en comunicación, o que he dicho, aparte de los equipos, es que tenemos que prestarle mucha menos atención a Twitter de la que le prestamos. Lo cual no significa que haya que ignorar que existe o negar que Twitter sea una parte de la realidad. Es una parte de la realidad. Es una parte muy poco representativa. Si yo me quedara con Twitter, pensaría que el planeta Tierra me odia, ¿no? Si yo me quedara con Twitter, pensaría que soy una figura absolutamente detestada, porque hay máquinas de fango en contra mía y cada vez que pongo algo lo rellenan con 700 respuestas. Pero tengo la experiencia, por suerte, de saber que buena parte del mundo está en otra parte, ¿no? Y desde que escribo, desde que pues hay gente que se identifica con cosas que digo y me ve en televisión, se identifica como parte de mi discurso, hablar con esa gente y recibir una gran cantidad de cariño de esas personas, lo cual también me hace ver que el mundo no se concentra o no se reduce a eso, ¿no? Entonces, yo también en los marcos muchas veces tenemos que intentar salirnos de lo que es puramente la imagen de esos espacios tan cerrados o cámaras de eco en los cuales nos autoconvencemos de que las cosas van de una manera porque es donde estamos y donde convivimos, ¿no? O sea, sinceramente, ese miedo expresado en la columna de Antonio Maestre no lo comparto y creo que es más una desiderata, ¿no? Una expresión de deseo por la parte de Podemos que otra cosa. Yo creo que tú eres una de las figuras públicas que he conocido, aunque no te conocí siendo figura pública, ¿no? Pero de la mayoría de personas con esa exposición mediática que he conocido, creo que eres la que mejor sabe gestionar el odio, ¿no? Porque a mí me costaría muchísimo, por ejemplo, navegar. Eso que acabas de decir, que es completamente cierto, porque yo recuerdo alguna vez estar en una cafetería contigo tomándonos algo y que venga gente a decirte, oye, me has roto todos los esquemas, yo pensaba que lo otro... O sea, que quiero decir que sí que eso lo ves en persona. Pero claro, si uno tuviera que medir el aprecio o el odio... Claro, y lo ves en la calle. Sí. O sea, para mí, quiero decir, no es una cosa de un barrio concreto. A mí me ha pasado... o sea, me pasa mucho en el barrio en el que vivo. Me ha pasado como de una persona haciendo una cosa en un sitio y que en la puerta de una cosa me reconozco y también me saluden. Me ha pasado en otras ciudades, el otro día en Valencia con un taxista. Otro taxista una noche que me contaba que él era de Vox, pero que me tenía mucho respeto porque yo hablaba siempre con mucha educación en los debates. El otro día estuvimos entrevistando a Isa Serra y le preguntamos si veía posible todavía alguna reconciliación en un futuro y bueno, yo te quería preguntar cómo lo ves tú, porque por ejemplo sí que en Galicia intentasteis el acuerdo, pero en Euskadi os negasteis en rotundo. ¿Por qué fue eso? Bueno, lo que sucedió en Galicia en ese momento fue que había un acuerdo que apoyaba a la dirección y que fue boicoteado por una dirección estatal y un grupo de gente estatal. Que no es exactamente lo mismo, solamente intentarlo introduce otro matiz. Yo creo que lo que ha sucedido también se explica de forma muy clara cuando uno se hace la pregunta de ¿por qué los 4 diputados de Podemos ya no están en el parlamentario? ¿No? ¿Cuál es
la motivación o la explicación real que se da para eso, ¿no? ¿Tienen más divergencias esos diputados de Podemos con el conjunto de diputados de Sumar de la que la tiene Compromís con Izquierda Unida, o Más Madrid con Izquierda Unida, o Izquierda Unida con Més per Mallorca? ¿Existe esa diferencia real? ¿O hay otros motivos que obedecen ya no a una cosa política, sino a una cuestión meramente táctica y estratégica de estar buscando algo que al final tampoco es ni la transformación social ni medidas que aspiren a cierto bien común? Yo creo que esa pregunta hay que hay que hacerse. Y lo que además siempre hemos repetido es, en Sumar ha estado y está, como se dice por las federales, quien ha querido estar, ¿no? Pero que en lugar de eso ha querido irse. No se puede colocar en una misma posición la generación de ese conflicto a quien unilateralmente decide irse y romper las relaciones que a quien ha conformado esa alianza en la cual todo el resto de formaciones siguen estando. Es decir, en Sumar está, gente muy diversa, está Izquierda Unida, Más Madrid, ECO, Los Comunes, Compromís, La Chunta, Batzarre, dio su apoyo, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Si todo el mundo está en un sitio, pero hay una porción de gente, un sector, que decide no estar, habrá que preguntarle a ese sector de gente por qué no quiere estar donde están todo el resto de formaciones políticas. Deteniéndonos ahora un momento en la ley trans, tú transicionaste, como has contado en repetidas ocasiones, cuando estaba la ley de 2007 en vigor y has contado en algunos momentos cómo tuviste que vivir situaciones surrealistas y desagradables como poco en todos esos procesos de revisión para certificar que verdaderamente eras trans, ¿no? ¿Quieres igual contarnos para quienes no conozcan esas experiencias? Bueno, o sea, la más bestia de esas fue la que de hecho contaba en el programa, bueno, en el intermedio, en la sección de Gonzo en su día, en 2014, que fue como de mis primeras experiencias, que era con una socióloga que trabajaba como gestora de pacientes en la unidad que por aquel entonces aún se llamaba Unidad de Trastorno e Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal, de aquí de Madrid, ¿no? Que fue un momento, eso de la sexta entonces, en el que ella me dijo que lo que iba a hacer o lo que me disponía a hacer era una decisión muy seria, ¿no? Que me lo pensara mucho, porque si me equivocaba, no me quedaría otra opción que tirarme por un puente con el que estaba allí cerca del hospital. O sea, para mí ha sido como la cosa más absurda y sobre todo de tener muy poca sensibilidad para decirles, "Soy tan joven". Es decir, en ese momento, 13, 14 años, que, que por suerte ya tenía una porción de la entereza o templanza que tengo ahora. Pero hay mucha gente a la que tú le dices algo así y la destrozas, ¿no? O sea, es una insensibilidad médica que no debería suceder. O sea, y luego también hay otras cosas de procedimientos o cuestiones puramente burocrático-administrativas. Es decir, nunca son procesos tan simples, tampoco se pinta. Por ejemplo, con la ley 3 de 2007, ya a los 18 podéis modificar nombre y mención en documentos de identidad. Pero entre que yo empecé ese trámite y que ese trámite me fue concedido, pasó a lo mejor un año. Y eso implicó que entre de mis 18 a mis 19 estuviera sin esa modificación y teniendo que ir a cada una de las de universidad o de instituciones de tal a cambiar eso individualmente, hablando con tal y saliendo del armario ante muchas, o sea, de instituciones, ¿no? Entonces, no es un proceso tan fácil, ni siquiera tampoco con Anuali. Estamos llegando ya al final de la entrevista y tenemos siempre una sección titulada Yo no tengo una pregunta, tengo una reflexión, en la que, bueno, queremos que nuestros invitados respondan a las preguntas que les han hecho los invitados anteriores y formulen también una pregunta para el siguiente. Y en este caso, pues la invitada anterior fue Isa Serra, así que te voy a mostrar su pregunta y a poder ser mirando a cámara, si quieres.
No, o sea, ahora te la pongo, espera. Ah, vale. Hablamos de por qué han crecido las fuerzas políticas soberanistas de izquierdas en Galicia, Euskadi y Cataluña, con los últimos resultados, concretamente Esquerra, no tienen buenas posiciones, ¿no? No. Pero sí, por ejemplo, en Galicia y es un melón, sí. en Euskadi. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué crees que ha sucedido eso? Teniendo en cuenta que, bueno, pues yo... ¿Puedo decir algo de lo que pienso yo? Claro, es una reflexión. Bueno, pues yo creo también que tiene que ver con un voto refugio, ¿vale? O sea, creo que tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que ha optado por fuerzas políticas soberanistas con todas las diferencias en los territorios, ¿vale? Porque es lo que decía antes, o sea, yo creo que Bildu también es consecuencia de un proceso político que hace el pueblo vasco con sus coordenadas propias y no es muy diferente a Galicia. Pero en todo caso, yo creo que hay una parte de voto refugio de mucha gente que piensa que el Estado y el Estado, digamos, y las condiciones económicas y sociales de nuestro país, de España, no se han cambiado como deberían de cambiarse, que el proceso político que se inició en el 15M está en un valle, aunque pueda volver a subir, y que por tanto frente a eso se opta por fuerzas soberanistas, ¿no? De voto refugio, de mi territorio algo puedo mejorar, por lo menos puedo impedir que gane la derecha, voy a optar por esta disputa que se me plantea aquí sin grandes aspiraciones, sin grandes transformaciones. Yo ahí creo, y antes lo mencionaba, que aparte de que pueda entenderlo, ¿no? O sea, no es una cuestión de entenderlo, ¿no? Sino que eso no es posible. O sea, que solamente desde una alianza de fuerzas soberanistas y de la disputa al Estado central, a nuestro país, vamos a conseguir realmente avanzar. Si no, lo otro es, digamos, o resistencialismo o identitarismo, pero que solamente vamos a avanzar si conseguimos transformar el Estado, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es la razón en torno a la cual o por la cual hay estos avances? Y luego otra, pues, ¿qué piensas también con Taylor Swift? A mí el fenómeno me parece estupendo. Tampoco tengo un análisis extraordinariamente sesudo o mucha cosa que decir, ¿no? Como más simplemente pondría como, ¿sabes el TikTok este de You're doing amazing, sweetie? Como de ánimo y ya está. Yo a la pobre Isa Serra sí que le solté como toda una parrafada. Luego te la pongo. ¿Sobre qué? Sobre Taylor Swift. Ah, o sea, quiero decir, yo creo que hay cosas muy interesantes. Evidentemente, como el cultural. Claro. Yo soy muy de la... Claro. Ese análisis. Del análisis exhaustivo de... Sí. Vale. Sí, pero como estás todo el día con eso... Claro, ya ha habido rebote. Cual, lo tengo súper pendiente, eso sí, verme el vídeo de ContraPoints sobre Crepúsculo. Ah, es muy bueno. Me lo empecé y tenía pinta de ser muy bueno, pero no me lo he... O sea, no he tenido tiempo todavía. La parte de Desire es un... Ya verás. O sea, es como súper lacaniano, ¿no? Sí. Claro. Y además es muy nuanced, en plan de... Sí, está muy bueno. Tengo muchas ganas de ver eso. Y una vez hecho este recorrido, como respondiendo a la otra pregunta... ¡Ah! ¡A cámara! Vale. Respondiendo a la otra pregunta de Isa Serra, yo creo... O sea, lo primero que hay que establecer ahí es... Creo que hay una distinción, ¿no? Muy evidente y muy clara, que no es nueva o que no sucede ahora. Siempre ha habido una distribución distinta del voto entre lo que tenía que ver con el voto de lo que se ha llamado el espacio del cambio. Sí, tampoco he sido yo muy fan nunca del término, por ejemplo, izquierda aplicado a ciertas cosas, así que digamos el espacio del cambio, donde evidentemente en elecciones autonómicas, por una cuestión estructural de falta de arraigo o estructuras territoriales, falta de implantación territorial distribuida de forma seria, en las autonómicas se funcionaba mucho peor que en las generales. Y es una dinámica que se da no solamente en España. Por ejemplo, si se mira la dinámica de voto en Francia entre elecciones presidenciales y legislativas y elecciones regionales, todo el poder regional francés está copado por el Partido Socialista y por los republicanos, que a nivel luego estatal, el presidente es Macron, la mayoría absoluta es de Macron apoyándose un poco en los republicanos, pero el Partido Socialista, en momentos en los que conservaba mucho poder regional,
era un partido aún así irrelevante en esa aritmética. Porque se vota distinto en esas elecciones y porque tiene todo el sentido también que formaciones, digamos, me sale en catalán, fíjate, arreladas. ¿Arraigadas? Claro, sí. ¿Enraizadas? Sí, formaciones enraizadas en el territorio obtengan sus mejores resultados en elecciones autonómicas o elecciones territoriales, ¿no? Claro, lo que le pasa a Esquerra es un ejemplo que también nos advierte de que no se pueden construir interpretaciones definitivas o tesis políticas absolutas en la base de resultados electorales. Pero como sucede en todo, por ejemplo, en las últimas municipales, entre Jaume Collboni y Ada Colau, median 700 votos, incluso menos, una cosa así. Si esa distribución hubiera sido distinta, que 700 votos no es nada en Barcelona, la que hubiera quedado segunda sería Colau y a lo mejor estaríamos en una situación muy distinta en Barcelona en este momento. Pero las elecciones tienen siempre esa dinámica en la mayoría, un poco como la canción de ABBA de The Winner Takes It All, ¿sabes? O sea, el ganador se lo lleva todo y el relato de la mañana siguiente se la construye el ganador. Hay un montón de sitios en los cuales la izquierda ganó en 2019, por ejemplo, por muy poco, ¿no? Por unas décimas. Hablamos en términos de victoria por un absoluta. concejal, hablamos en términos de victoria absoluta, y cuando pierde muchos sitios por muy poco, en 2023 hablamos de un tsunami de la derecha. Cuando todos esos bloques son mucho más ajustados y mucho más relativos. Lo que pasa es que, quiero decir, cuando construyes esos relatos grandilocuentes, siempre son relatos que sirven para depende qué, o para vocaciones concretas. Yo no creo que la gente particularmente, los jóvenes que, por ejemplo, votaron a Bildu o al BNG porque vieron en ellos opciones que además entran en una dinámica de competición muy clara, o con el Partido Popular o con el PNV en esas elecciones, porque vean en ellos opciones de refugio, porque están decepcionados con lo que sucedió después del 15M, sobre todo porque mi generación, la historia del 15M es una historia que en buena parte ya ni nos va ni nos viene o que nos queda lejos, ¿no? O sea, ¿no vivisteis esas expectativas truncadas de los millennials? o las vimos desde fuera, claro, ¿no? Pero, y quiero decir, es que el voto millennial tampoco se ha refugiado tanto, sino que sigue distribuyéndose tal. Se distribuyen de otra manera, que digamos, ¿no? Pero no creo que exista ese voto refugio en la espera de otra cosa, más bien esa dinámica de concentración territorial de voto allí donde sí que existen unas estructuras territoriales donde de repente, por distintos motivos y cuestiones de las dinámicas del bloque progresista, la referencia en un espacio, en un momento dado, porque las cosas cambian mucho a lo largo del tiempo, pasa a ser de tu partido o pasa a ser de otra formación política. Pero, por ejemplo, lo que voy a decir, el caso de Esquerra, en el caso concreto de Esquerra, tú tienes una formación que ha tenido un declive brutal y que entra dentro de esos paradigmas de proyectos como Bildu o BNG. No hay tanta diferencia, más allá de que Esquerra estuviera en el gobierno, lo cual tendría que haber sido un aliciente para que pudiera hacer más cosas para que la campaña le fuera mejor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y, por ejemplo, en Cataluña, el espacio de los comunes se ha mantenido más o menos con una pérdida pequeña de votos en el mismo peso que tenía antes. Y no ha habido una transferencia ni de los comunes a Esquerra ni de los comunes a la CUP, buscando ningún tipo de refugio. Eso no ha sucedido. Entonces yo creo que también pasan y suceden otras dinámicas, ¿no? Yo lo comentaba también antes un poco. Mi ambición a la hora de plantearme lo que tiene que hacerse o cuáles son las transformaciones que han de tener lugar, yo siempre he sido muy ambiciosa en ese. No, no creo que haya nada en la política institucional que tenga que ver con conformarse con las migajas o conformarse con poco, pero también que precisamente por las condiciones de negociación, digamos, por ejemplo, en el propio gobierno estatal, una dinámica que se da entre Sumar y el Partido Socialista, es en ocasiones extraordinariamente difícil convencer al Partido Socialista de hacer cosas. Por ejemplo, en materia de vivienda, donde la ministra de Vivienda no hace absolutamente nada en relación con la vivienda porque considera
como decía Ábalos en su momento, que es un bien de mercado y no un derecho, y hay que buscar subterfugios competenciales para intentar hacer algo, como en derechos sociales con Bustinduy, de Sumar, mandando requerimientos para prohibir publicidad de pisos turísticos ilegales, ¿no? Que es como intentar hacer algo desde las competencias que se tienen, porque hay alguien al otro lado que tampoco está sudando a torcer para hacer esas cosas. Pero esas cosas que se hacen o que se conquistan sí que son importantes, ¿no? O sí que vale la pena luchar y trabajar por ellas y a través de eso transformar la vida de la gente. Lo cual no significa que te quedes con cambios pequeños. También hay que plantearse ahí la cuestión de qué es un cambio pequeño y para quién es un cambio pequeño, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba con amigas o lo hablaba con mi pareja que decía, probablemente antes de la dinámica de contratos que introdujo la reforma laboral, ahora mismo yo podría estar despedida de mi trabajo actual, ¿no? Estaría en otra situación. Y para mucha gente es que eso no es un cambio pequeño. Es un cambio que modifica la dinámica de su vida, la seguridad con la que se enfrenta a ciertas cosas. Reformar el despido modifica la seguridad con la que tú puedes estar en el mundo, ¿no? Reformar ayudas modifica la tranquilidad con la cual puedes hacer frente al mañana. Y eso es una cuestión de primer orden político. ¿Significa esto que se renuncia a las cosas? No. ¿Significa que se renuncia a una transformación profunda del Estado? No. Yo, por ejemplo, yo soy profundamente republicana, lo he dicho siempre, de las figuras políticas que más admiro es Azaña, y yo me acuerdo el día del cumpleaños y toda la parafernalia de Leonor en televisiones, quizá de los alegatos republicanos más fuertes que se oyeron fueron el mío. Ese día, ¿no? Es decir, no porque tú estés preocupándote de verdad por mejorar la vida de la gente y por hacer medidas para la vida de la gente, no significa que haya una renuncia a la transformación del Estado. Que estamos ante un Estado del cual hay que corregir profundas disfuncionalidades, el cual necesita una transformación profunda, desde luego, pero para eso también hace falta fuerza electoral, ¿no? Y ahí se construyen diferencias con proyectos soberanistas o proyectos independentistas. Se puede pactar con esos proyectos para multitud de cosas, pero no desde la premisa de algo así como que España es irreformable, ¿no? O de que no se puede transformar nada en España. Lo cual además no es cierto. Que haya profundas estructuras de poder y de poderes que no están en la estructura institucional del Estado, ¿no? Otros que también sí que están y que operan de determinadas maneras, no significa que no puedan transformarse o que no puedan modificarse, ¿no? Sino que hace falta más fuerza para llevar a cabo esas transformaciones. Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de ello, hay que tomarse el ejercicio del gobierno en serio, ¿no? Y tomarse en serio lo que gobernar implica, ¿no? Asumiendo el punto en el que esas contradicciones valen la pena si te permite. Es una cosa que también en esta campaña hemos repetido bastante, que no basta con gestos retóricos o con el decir, ¿no? Por ejemplo, en su momento que no vale llamar fascistas o fascistas, sino se ataca a la raíz de que proliferen ese tipo de opciones políticas que tiene que ver con normas fiscales europeas, que tiene que ver con la austeridad, que tiene que ver con el sentido de abandono de los pueblos, ¿no? Que no vale con un mero recurso discursivo a la extrema derecha como enemigo, si no se está haciendo nada para combatir las causas de las cuales la extrema derecha es síntoma. Y esa es una tarea de la cual, pues, evidentemente, hay que hacerse cargo, pero hacerse cargo es complicado. Hacerse cargo es difícil, exactamente de la misma manera que es difícil conformar alianzas y unidades con distintas formaciones. Hacia antes la lista y no voy a volver a repetirla. Es complicado. Ir juntas en esa diferencia es complicado. Es mucho más fácil estar en una esquina hablando más alto o pidiendo más cuando no se tienen que gestionar ni las cosas ni las contradicciones. Pero es que así no se consigue nada.
Y ahora tengo que pensar la pregunta, ¿no? Ahora tienes que pensar la pregunta para... Es Miquel Ramos, ¿verdad? Vale, Ay, es Miquel Ramos. no. Justo ahora me estabas hablando de ultraderecha, Claro, entonces sí, nuestro sí. próximo invitado, a no ser que haya algún tipo de contratiempo, pero en principio el siguiente invitado va a ser Miquel Ramos, así que quizás Vale. en esa línea, Claro, o no. pues, sí. Y le puedes preguntar por Taylor Swift también y ya. Sí, o sea, primero, No, es broma, primero es si es Swiftie, Miquel, la primera pregunta. la ¿Eres primera. Swiftie, Miquel? Y luego, el punto, yo tengo con Miquel fue en un congreso sobre discursos de odio, creo, de la UGT. Claro, me planteaba porque esa entrevista ya será después de estas elecciones europeas, Sí. del 9 de junio. No sé si la grabáis antes. No, será el O sea, 12. vale. Sí. Pues como yo sobre todo a Miquel lo he visto mucho hablar de extrema derecha, pero mucho más extrema derecha tradicional, neonazis, ¿no? Como toda... Células organizadas. Claro, células organizadas, tipo grupos paramilitares, violentos, tal. Pero me genera curiosidad, porque quizá no he leído tanto, la interpretación que haría Miguel Ramos de este tipo de fenómenos de extrema derecha mucho más polimorfos, digitalizados, al estilo, ¿sabes? Europeas, ¿no? Estamos al vice, al estilo de esos fenómenos, y yo creo que probablemente ya veremos si con qué, si con un eurodiputado, pero que vale por donde salen las encuestas, que entre al vice el 9 de junio y sean unos grandes temas de conversación. Desplaza la ventana de Overton, desde luego. Claro. Bueno, ya se han encargado Bueno, ya se ha visto. hecha de desplazar la ventana de Overton bastante, ¿no? De desplazar lo que era aceptable. Pero, claro, me interesa mucho como cómo analiza Miguel Ramos esos fenómenos, qué vínculos y qué diferencias les ve con ese fenómeno tradicional de otra extrema derecha más organizada, a la triple, que al final era también, o sea, una de mis neurosis o temas que yo pensaba cuando escribía Maristra la tumba, ¿no? Como la compleja relación entre las nuevas extremas derechas, en ocasiones más refinadas, en ocasiones más digitales, en ocasiones más brutas, con la vieja extrema derecha de toda la vida del mundo neonazi. Entonces, ver como qué interpretación hace Miquel de esos fenómenos. Buena pregunta esa. Quiero ver la respuesta. A mí también me interesa. Pues mira, ahora tendrás que ver el podcast. Pues Que sé que no has tenido no he tiempo. tenido tiempo. O sea, quiero decir, vi algunos cortes del episodio de Manu. Mm, Claro, o sea, llevo como todas estas semanas haciendo campaña. A Manu lo he visto, a Manu Pineda, por si no queda claro en este corte. Lo he visto un montón claro. de veces y me vi como cortito ese episodio, pero el resto es que no he tenido mucho tiempo. Y que ya, o sea, la cosa que deseo al conjunto del pueblo español es que ya después de estas 6 elecciones en 11 meses Sí. podamos descansar del ciclo Sí. electoral. Porque, claro, otra cosa que comentaba estos días es algo para mí muy patente, es que después de tantas elecciones, tenemos un momento de fatiga política absoluta, donde, por ejemplo, en estas europeas hay muy poca tensión electoral, o muy poca tensión política, ¿no? Hablas con gente, yo mucha gente, que no tenía ni idea de que había elecciones europeas, por el motivos también, porque todo lo que se dice en Europa se considera muy desconectado de lo que sucede en España. Claro, yo es que me muevo en otros sitios, creo. Y no se para de hablar de eso, pero sí, te entiendo. Veamos la participación. Claro, ahí sí que se va a ver. Yo no creo que sea una participación muy alta. No, yo tampoco. Entonces, quiero decir, claro, o sea, veremos cuánto realmente. Claro. Pero no. O sea, mi percepción es que la gente ahí fuera no está cansada. Básicamente. Pues a ver si después de esta última contienda, me encanta la palabra contienda, después de esta última contienda podemos descansar y se apacigua todo un poco más. Y que descanse todo el mundo. O sea, quiero decir, es un deseo de verdad que tengo y que transmito. Desear esa tranquilidad. Pues muchísimas gracias, Elizabeth Dual. Se me hace raro decir el nombre y el apellido, pero muchísimas gracias por habernos hecho un huequito en tu agenda y por haber tenido esta conversación. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.